Salud. Nueva EPS reportó pérdidas por 6,1 billones de pesos tras entregar sus estados financieros de 2023 y 2024 ante la Supersalud. La erradicación se da después de 5 intervenciones a la entidad. Los informes también revelan deudas superiores a 22 billones de pesos, facturas pendientes por revisar y un patrimonio negativo de 10,6 billones de pesos. Presidente Gustavo Petro le habla a todos los colombianos y colombianas. La mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la nación, es decir, 11 billones de pesos que la nación debe pagar. La otra mitad es de privados. El ministro de Hacienda debe, por la salud del pueblo, reconocer la deuda que corresponde al Estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la nación. ¿Aumenta la deuda nacional? Sí, pero hay que reconocer la realidad que deja un sistema de salud espantoso de intermediación financiera privada que fue saqueado desde hace más de una década. Las deudas del Estado las paga el Estado y las deudas privadas las pagan los privados. Esos 11 billones de pesos que debe pagar el Estado es el costo social que recae sobre el pueblo por la deshonrosa administración que Vargas Lleras ejerció en la conducción de la junta directiva. Salen muy caros los señores y sus maneras neoliberales de gobernar. Los 11 billones de pesos deben ir con prioridad a hospitales públicos del país y centros y puestos de salud, para deudas de medicamentos y de la fuerza de trabajo de la salud. La amenazan con extradición uno de los responsables del desfalco, pero el saqueo de las mafias políticas y no políticas es terrible en la salud. 11 billones nos costó a los colombianos los hechos de corrupción dentro de la nueva EPS. Mi cuenta del saqueo ya va por los 30 billones de pesos en la salud, la mitad del déficit primario de la nación, y así quieren hacerlo pagar a los pobres. Pero si pagamos en vigencias futuras durante un lustro esa deuda a la nueva EPS y no viene una nueva administración corrupta, será un gran aporte para el mejoramiento de la salud de los colombianos en todo el país. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego afirma que deuda del Estado con nueva EPS fue causada por malas administraciones de juntas directivas pasadas. El primer mandatario aseguró que la nación debe pagar la mitad de las deudas de las EPS y responsabilizó el déficit a años de corrupción e intermediación en el sistema de salud. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego reaccionó a una noticia de un medio de comunicación nacional donde se afirma que la nueva EPS tuvo pérdidas por 6,1 billones de pesos entre 2023 y 2024 y que la prestadora de servicios de salud tiene una deuda por más de 22 billones de pesos. Ante esto, el primer mandatario Gustavo Petro aseguró que la mitad de la deuda de la nueva EPS, equivalente a 11 billones de pesos, corresponde al Estado colombiano, mientras que la otra mitad sería responsabilidad de actores privados. La mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la nación, es decir, 11 billones de pesos que la nación debe pagar. La otra mitad es de privados, escribió el jefe de Estado Gustavo Petro. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al ministro de Hacienda para que reconozca esa obligación como deuda pública nacional y autorice su pago al considerarla un proyecto estratégico para el país. El primer mandatario reaccionó, reconoció que esta decisión implicaría un incremento de la deuda pública, pero sostuvo que responde a las consecuencias de un modelo de salud basado
en la intermediación financiera privada. Las deudas del Estado las paga el Estado y las deudas privadas las pagan los privados, declaró el jefe de Estado Gustavo Francisco Petro Urrego. El presidente Gustavo Petro responsabiliza a administraciones anteriores por la situación de la nueva EPS. En su pronunciamiento, el primer mandatario también atribuyó parte de la crisis financiera de la nueva EPS a la que calificó como una deshonra administración durante la participación de Germán Vargas Lleras en la conducción de la junta directiva de la entidad. Según el jefe de Estado Gustavo Petro, los 11 billones de pesos que corresponderían al Estado representan el costo de presuntos hechos de corrupción ocurridos durante años dentro del sistema de salud. Además, el presidente Gustavo Petro aseguró que esos recursos deberían destinarse prioritariamente a hospitales públicos, centros de salud y al pago de deudas relacionadas con medicamentos y el talento humano en salud. El primer mandatario también afirmó que el presunto saqueo al sistema de salud colombiano alcanzaría los 30 billones de pesos, una cifra que equivale aproximadamente a la mitad del déficit primario de la nación, según el jefe de Estado. Finalmente, el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego señaló que de asumirse esa obligación mediante un esquema de vigencias futuras durante 5 años y siempre que exista una administración transparente, el pago podría convertirse en un aporte para fortalecer el sistema de salud colombiano. Pagó la deuda del FPS dejada por Iván Duque Márquez, 40 billones de pesos. Pagó la deuda del FMI, Fondo Monetario Internacional, dejada por Iván Duque Márquez, 20 billones de pesos. Le negaron una ley de financiación en 2024, 12 billones de pesos. 2025, 16 billones de pesos. Le tumbaron media reforma tributaria sobre regalías. Tuvimos que atender la amortización de la famosa línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y eso ha hecho que nuestras conversaciones con el Fondo Monetario, recientemente vino una delegación del Fondo Monetario, pudimos tener una conversación en otros términos, en otro lenguaje, en otras formas. Porque el inicio de la conversación empezó cuando el ministro de Hacienda le informa a la delegación del Fondo Monetario que no tenemos deuda con el Fondo Monetario y que no tenemos la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario. Esto inmediatamente estableció unas reglas de la relación y de la conversación absolutamente distintas. El manual que normalmente se presenta en estas conversaciones era no aplicable, no aplica en el caso colombiano. ¿Qué tan grave es la situación financiera de Nueva EPS? Los estados financieros de 2024 muestran pérdida billonaria, obligaciones superiores a sus activos y una pregunta abierta sobre el futuro de la intervención. Conoce aquí todos los detalles. ¿Cómo entrega el gobierno del presidente Petro a la nueva EPS, la entidad más grande del país hoy intervenida? Los estados financieros de 2024 ya fueron publicados y muestran 3 alertas centrales: pérdidas de 4.8 billones, pasivos por 22.5 billones y patrimonio negativo de 11.9 billones. Pero ojo, hay una precisión importante: los estados financieros fueron remitidos con marca de proceso
proceso de auditoría. Es decir, que la revisoría fiscal dejó claro que esa entrega no equivalía todavía a un dictamen ni a una opinión independiente sobre la racionalidad de las cifras. El punto central de partida está en la operación. Nueva EPS recibió más de 22 billones en ingresos ordinarios, pero prestar los servicios de salud realmente costó más de 26 billones. En la práctica, los recursos reconocidos durante el año no alcanzaron para cubrir la atención de todos sus afiliados. Ese desbalance explica la pérdida de esos 4.8 billones de pesos en 2024. Aunque fue menor frente al resultado de 2023, la entidad siguió cerrando la vigencia con costos asistenciales por encima de sus ingresos. Pero el resultado anual no muestra toda la situación. Al revisar el balance, aparece una presión acumulada más profunda. Nueva EPS terminó 2024 con obligaciones muy superiores a sus activos. Los pasivos llegaron a 22.5 billones, mientras los activos fueron de 10,6 billones de pesos. En esa misma línea, Nueva EPS ha señalado que parte de esos pasivos corresponden a vigencias anteriores, no solo una deuda generada y acumulada durante 2024. Esa precisión es muy importante porque muestra que el problema no se explica por un único año, sino por compromisos acumulados que ahora quedaron visibles en los estados financieros. Por su parte, ASEMI pidió conocer la situación completa. Para el gremio, los reportes de 2023 y 2024 son un avance, pero aún falta información de 2025 y del primer tramo de 2026 para así evaluar todo el periodo de intervención. Con esa información pendiente, la pregunta queda abierta. ¿La intervención realmente logrará depurar cuentas, validar saldos, ordenar pagos y estabilizar la operación? ¿O el deterioro financiero obligará a tomar decisiones más profundas sobre el futuro de la EPS más grande del país? ¿Usted qué opina? Lea el análisis completo en consultorsalud.com. Con la ayuda tuya, amigas y amigos, hagamos crecer juntos este canal Educando con la Verdad. Deje tus comentarios, dale me gusta, comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos. Adiós.